Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, si me confirman si me están escuchando el día de hoy por medio del chat. Ok, muchas gracias, Edgar. Que me confirman que sí me está escuchando Alexander. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Ok, bueno, ahí vemos a Alexander, a Edgar, Giovanni, Luis Gerardo, conectados ya. Entonces, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Perdónenme si me ven viendo para los cerrados, pero estoy viendo la pantalla de grabación, que hoy me la colocaron un poco más incómoda. Acá siempre desde Prounidad tenemos dos pantallas, una de transición y otra de grabación. Por eso yo estoy un poquito enredado aquí porque me cambiaron la lógica. Bueno, reciban un cordial saludo. Les ruego pues mantener los micrófonos abiertos, pero abiertos no, al contrario, cerrados. Y cualquier consulta, con mucho gusto a través del chat. Bueno, hoy vamos a estudiar unos métodos exploratorios conocidos como los métodos de reducción de la dimensión. Bueno, muy bien, entonces voy a cerrar acá mi video para aumentar el ancho de banda. Cualquier duda, pues, como siempre, con mucho gusto a través del chat. Y vamos a iniciar hoy la sexta clase del curso. A partir de hoy, pues, nos faltarían ya nada más 2 clases. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estudiar hoy algunos métodos muy importantes, conocidos como métodos de la reducción de la dimensión, que son hoy por hoy muy usados en minería de datos. Hay varias técnicas de reducción de la dimensión, el análisis factorial de las correspondencias, el escalamiento multidimensional, y uno de los más conocidos, si no el más conocido, es el análisis en componentes principales, que es el método que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer una presentación muy geométrica, muy intuitiva. Podríamos hacer una presentación también muy algorítmica o una presentación también teórico-matemática. Claro que para eso requeriríamos un curso completo como el que se da en la maestría en matemática de la UTR. La idea de hoy es presentarles el método desde el punto de vista muy geométrico, intuitivo, y que podamos interpretar los resultados que arroja el análisis en componentes principales. Bueno, muy bien, entonces la idea del método de análisis en componentes principales es la que vamos a explicar en unos momentos. Bueno, antes, el ACP es una de las técnicas más utilizadas en minería de datos, sobre todo en Europa, en Francia, sobre todo son técnicas muy utilizadas, que sin embargo hoy por hoy son muy utilizadas en todo el mundo. El surgimiento y el advenimiento de la minería de datos han hecho que la técnica de análisis en componentes principales se haya popularizado mucho más de lo que era hace, digamos, 5, 6, 7 años. Sin embargo, bueno, la técnica de análisis en componentes principales es una técnica bastante vieja. Como ustedes ven, las primeras propuestas datan del año 1933, hecha por Hoechlin, y en aquellas épocas esto surge mucho en la psicometría. El análisis de componentes principales también es muy usado en análisis de datos que provienen de la psicología. Bueno, la primera implementación computacional que se conoce más se dio en los años 60 en lenguaje Fortran, y fue hecha por el francés Jean Piaget. Por eso incluso mucha gente cree que Jean Piaget es el creador del análisis en componentes principales, cuando no es así. Aun cuando los franceses han hecho importantes aportes al análisis en componentes principales, por ejemplo la teoría de la dualidad, realmente no es de ellos. El profesor Jean Piaget estuvo en Costa Rica por ahí de 1988-89, si mal no recuerdo. Yo lo vi por primera vez presentar el análisis en componentes principales y a mí me maravilló esa presentación que hizo el profesor Piaget. Y desde ahí estoy trabajando en estos temas. Bueno, el objetivo del análisis en componentes principales es construir un conjunto más pequeño de 9 variables llamadas componentes, en las cuales se concentra
la mayor cantidad de información. Perdón que ahí el mouse me está traicionando. Esta es una idea muy interesante que viene del álgebra lineal. Básicamente, como vamos a ver más adelante, lo que es un cambio de base. Para encontrar una base en la que los datos se logren ver mejor. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a partir de una tabla de datos, como lo hemos hecho hasta hoy. Ya en la clase que viene vamos a cambiar un poco esto. Pero hoy continuamos con una tabla de datos en la que en las filas tendremos individuos y en la que en las columnas tenemos las variables estadísticas. Y vamos a estar en una tabla de datos donde todos los datos son cuantitativos. ¿Okay? Son numéricos. Si los datos fueran cualitativos, habría que recurrir a otra técnica hermana del análisis de componentes principales que se llama el análisis factorial de correspondencia. Pero hoy vamos a trabajar con datos cuantitativos. Entonces todos los datos de esta matriz son cuantitativos. Por ejemplo, la tabla de datos en la que hemos venido trabajando en estos días, en la que tenemos los individuos, Lucía, Pedro, etcétera, hasta María, en las filas, y en las columnas las variables matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Y como vemos acá, todas las variables, todos los datos son cuantitativos. Muy bien. Bueno, acá se dice que si observamos, se habla mucho sobre esto, es una terminología francesa de hablar de nube de puntos, que hoy por hoy se popularizó en todo el mundo. Porque si observamos los individuos, las filas viven en R a la 5, están en 5 dimensiones. Podemos ver cada individuo, por ejemplo, al Luis como un vector en R5. Y cada columna, en este caso, o variable, la podemos ver como un vector en R10. Por ejemplo, acá español o matemáticas está medido a 10 individuos, por lo tanto ellos viven en R10. Entonces, claramente, el problema que tenemos acá en esta nube de puntos es que como el ojo humano logra ver hasta máximo 3 dimensiones, entonces estos datos son fácilmente visibles. ¿Okay? Porque están en un caso en 5 dimensiones y en otro en 10. Y eso que esta tabla de datos es muy pequeña. Podríamos estar en la práctica con una matriz de 1.000.000 por 60. Entonces los individuos estarían en R a la 60 y las variables en R a la 1.000.000, por ejemplo. ¿Okay? Entonces la visualización sería imposible. Entonces tenemos en el fondo dos espacios vectoriales, RK, el espacio de los individuos, perdón, el espacio de las variables, y R a la I, por ejemplo, el espacio de los individuos. En general se habla de que Rn es el espacio de los individuos y R a la P el espacio de las variables. Es decir, que tenemos N el espacio de los individuos porque tenemos P variables y R a la N el espacio de las variables porque tenemos N individuos. Pero en general, pues los individuos son las filas de la tabla de datos y las variables son las columnas. El objetivo del análisis de componentes principales, que parece mágico, es el que se explica en la siguiente filmina. Vamos a tener la tabla de datos originales acá, N por P, en donde está el 100% de la información. Ahí le agradezco a algunos si tienen el micrófono abierto. Eric, si puede cerrar el micrófono, le agradezco. Pues está metiendo un poquito de ruido y resulta que hoy estoy al revés acá por una razón técnica y no puedo silenciar los micrófonos desde aquí. Gracias, Eric. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que es que yo puedo silenciar desde aquí a todo el grupo, pero hoy me pusieron las computadoras al revés, un cambio aquí técnico y hoy no las puedo silenciar. Bueno, muchas gracias, Eric. Les decía que entonces tenemos una matriz N por P, donde está el 100% de la información. Y a partir de esta matriz queremos construir una nueva matriz llamada la matriz de componentes, que tiene una característica muy especial. Por ejemplo, en este caso, en las dos primeras columnas, se concentra el 96% de la información. Y entonces podríamos decir que esto de aquí para acá lo podríamos eliminar a costa de perder un 4% de información. ¿Cuál es la ventaja de esto? Perdón, acá se me fue. ¿Cuál
¿Cuál es la ventaja de tener la información en dos variables? En este caso, llamar a las dos primeras columnas y desechar lo otro, manteniendo un 96% de la información. Bueno, que teniendo dos columnas, con estas dos columnas, pues yo puedo hacer un plano XY y graficar los individuos. Por ejemplo, este individuo, el primero, yo lo podría graficar aquí, digamos que aquí está C11 y acá está C12, y entonces ese individuo yo lo puedo ver aquí. Sería este punto. Y así puedo graficar todos los puntos de la tabla de datos y poder literalmente verlos. ¿Ok? Esa es la idea del método. Por eso se le llama el método de reducción de la dimensión. Porque yo voy a pasar de P dimensión a una tabla que solo va a tener 3 dimensiones. Y que me conserva idealmente la mayoría de la información y que va a poder ser visible en un plano cartesiano de R2. Ok, ahora todo el proceso que está en esta flechita para poder hacer esa transformación requiere casi un curso entero para estudiarlo completamente a fondo, para hacer las matemáticas que hay detrás de todo esto, de hacer esto. En el fondo, desde el punto de vista del álgebra lineal, es un cambio de base que permite una mejor perspectiva de los datos. ¿Ok? Pasa por calcular la matriz de correlaciones asociada a esta tabla de datos, luego calcular los valores y vectores propios de la tabla de datos, luego diagonalizar la matriz para calcular los vectores y valores propios, luego calcular las componentes, etcétera, etcétera. Hay un algoritmo bastante bonito y complicado detrás de todo esto. Hoy nos vamos a enfocar más en la idea geométrica, aceptando que esto se hace y que se hace bien. Entonces vamos a entender esta transformación, por qué se hace, para qué se hace y para qué sirve. Ok, muy bien. Por ejemplo, supongamos que tenemos la tabla de datos de estudiantes y notas que ya hemos visto. Esta es la matriz de componentes principales luego de la transformación. Entonces tenemos esta matriz de componentes. Ok, son del mismo tamaño, las dos representan los mismos datos, son solamente los mismos datos en otra base. Así de sencillo, en el espacio vectorial es de así como otra base. Ahora, en esta base es como ver los datos desde otro ángulo, les voy a explicar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desechamos las últimas 3 componentes y nos quedamos solo con las 2 primeras. Ahora, con la componente principal 1 y 2, podemos hacer un gráfico en 2 dimensiones para ver literalmente a los individuos. Entonces, observen acá que, por ejemplo, Lucía, ¿dónde está Lucía? Vamos a buscar a Lucía, aquí está Lucía. Este punto, ¿qué corresponde? En el eje X, perdonen ahí que me quedó doblado, perdón, ahí se me movió, bueno, de todas maneras me había quedado doblado, me está traicionando ahí el modo de esta computadora. Este es el eje X, este valor corresponde a este. Y en el eje Y, este valor corresponde a este. Y así sucesivamente, por ejemplo, Luis, Sonia, vamos a buscar dónde está Sonia. Sonia en el eje X, este valor del eje X corresponde a este número, menos 3,042, y el valor en el eje Y, que me permite graficar a Sonia, corresponde a menos 1,25. Y así sucesivamente, entonces yo puedo graficar todos los puntos. Ok, y entonces vean qué interesante, ahora tengo un gráfico que me permite ver muchas cosas que podría interpretar y tratar de interpretar, como les voy a explicar más adelante. Ahora tenemos acá claramente 3 segmentos, 3 clústeres. Este es un grupo que se agrupa, valga la redundancia, por alguna razón que no sabemos todavía, pero que se agrupan. Tenemos a Luis y a Sonia que se agrupan, y tenemos este otro clúster. Tenemos claramente acá 3 segmentos o 3 clústeres. Ahora habría que tratar de ver por qué se forman esos 3 grupos. Tenemos más información acá. Esta es la inercia explicada, que es como la varianza del primer eje, del eje X. Perdón que acá el mouse me está jugando una mala pasada hoy. Esta es la inercia explicada por el primer eje, por la dimensión 1, por la componente 1, y esta es la explicada por el segundo eje. Eso significa
la varianza explicada, más o menos cuánto estamos viendo de esos datos, de los datos verdaderos en este gráfico. Estaremos viendo un 32, 57 más un 57, básicamente un poquito más del 90% de información tenemos en este plan. Y ya tenemos que, hemos perdido, es decir, como un 10% de información de la tabla original. ¿Ok? Y tenemos ya claramente identificados 3 segmentos. Y más adelante vamos a tratar de explicar por qué se forman. ¿Ok? Bueno, entonces claramente esto es una cosa muy mágica y maravillosa, porque de esta tabla de datos era difícil observar, y a pesar de que es una tabla muy pequeña, ¿verdad?, es muy difícil observar en ella esas 3 agrupaciones claramente identificables en ese gráfico, cosa que sí nos permite hacer las componentes principales. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que hace el análisis en componentes principales? Los franceses le dicen literalmente tomar una foto del lugar. ¿Ok? Porque es precisamente eso. Fíjense que es como tomar la mejor foto. Cuando uno toma una foto de un grupo de personas, siempre trata de que queden la mayoría de las personas y que ninguna de las personas tape a otra de las personas de la foto. ¿Ok? Entonces, es como tomar la foto de este camello. Si yo la tomo desde la perspectiva de atrás, pues no tengo claro si es un camello, si era una vaca, si era un toro, si era un mexicano o qué es esto. Pero, si la tomo desde otra perspectiva, desde un costado, claramente logro identificar que se trata de un camello. Igual pasa con los datos, igual que con cualquier foto que uno tome. Depende desde el ángulo de donde se observen, se logra visualizar mejor, en este caso, los datos, o no. Muy bien, esa es la idea, es encontrar el ángulo de la mejor foto. Y para eso, desde el punto de vista del álgebra lineal, lo que se hace es una rotación, que hay un cambio de base. Básicamente, la idea es muy sencilla. Por ejemplo, supongamos que acá yo tengo estos datos en R3 y quiero reducir la dimensión a R2, proyectarlos en un plano de R2. Entonces yo encuentro algo que es esto que estamos viendo aquí, que es como algo así parecido a un plano de mejor ajuste. No exactamente lo mismo, pero este plano es el que permite ver estos datos con la mayor varianza o dispersión posible. ¿Qué significa eso? Eso significa, ya se me fue otra vez acá el mouse, perdón. Eso significa que en estos puntos logro ver la mayor cantidad de puntos que estaban aquí. Quedan lo más dispersos posible. Por eso se llama con la mayor varianza, la mayor inercia, la mayor dispersión posible. De manera que ninguno tape a ninguno y yo logre ver la mayoría de los datos. Luego identificado este plano, pues lo pongo así en 2 dimensiones y a eso es lo que se le llama el plano principal. ¿Ok? Básicamente, este gráfico explica algo que es interesante. Yo voy a construir, si estuviéramos de R2 a R1, la recta que permite que los puntos rojos al proyectarlos queden lo más dispersos posibles en este eje. Esa será la primera componente, lo cual es equivalente a que la suma de las distancias al cuadrado de los puntos a la recta sea mínima. Eso sería si estuviéramos de R2 a R1. Acá estamos viendo un ejemplo de R3 a R2. Y una vez que se hace el gráfico, aquí se viene y se identifican claramente, por ejemplo, acá tres grupos, el rojo, el azul y el verde. Ok, esa es la idea. En general, pues la idea es pasar, por ejemplo, de R a la B, que podría ser R a la 20, R a la 100, generalmente se hace a R2, para verlo en un plano. También yo podría usar 3 componentes y hacerlo en R a la 3, y que ya no sea un plano principal, sino un cubo principal. Pero hasta ahí llegaríamos porque sería lo máximo que podría ver. Tal vez podríamos intentar hacerlo en R4 y usar la 4ª componente para ponerle color a los datos. Pero eso lo hace un poquito más difícil de ver. Generalmente se usan 2 componentes. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos adelante.
Ahí estamos viendo nuevamente el ejemplo de los datos y las componentes principales del ejemplo de estudiar. Bueno, lo que quería ilustrar acá es que uno también normalmente se queda, bueno, esto tiene la siguiente característica. Entre más acá, estas componentes aportan más, tienen mayor inercia, son mejores. Pero yo podría quedarme con un gráfico, por ejemplo, con la componente 1 y 3, y hacer eso, quedarme y hacer un gráfico. Ustedes pueden estar pensando, ¿y para qué si el 1-2 era el mejor? Si el 1-2 era el mejor globalmente, pero pasa el mismo fenómeno que pasa cuando se toma una foto. Puede ser que la mayoría quedaron bien en la foto y todos están muy contentos, pero desgraciadamente yo quedé muy mal. Que con la lengua afuera o cerrando un ojo, y a mí no me gusta la foto a pesar de que a todo el mundo le gusta. O yo quedé tapado, que es lo que pasa en este caso. Entonces busco otra foto. ¿Cuál es otra foto? Otro ángulo. Y entonces en ese otro ángulo podría ser la componente 1 y 3. Y ahí veo otra perspectiva de los datos. En este plano es de menor calidad que el anterior, porque aquí tengo 57 y aquí tengo 6, es decir, estoy en una representatividad como el 63% de los datos. Sin embargo, aquí podría haber cosas que en el otro no, tal vez no vi. O encontrar una cosa que vamos a ver más adelante, que podría ser que en un plano un individuo esté mal representado. ¿Cuál quiere decir que quedó mal? Entonces uno trata de verlo en otro plano, en donde sí quedó bien representado. Bueno, una vez que se hacen los clústeres, se hacen los componentes, se grafican, y el objetivo aquí es identificar conglomerados, segmentos, clústeres. En este caso, tenemos 3 como muy claramente definidos. No siempre da así tan bonito, ¿verdad? Sin embargo, quedan muy bien estructurados en este ejemplo. Puede ser un ejemplo muy didáctico. En la práctica a veces no son tan claros los segmentos. Bueno, entonces ahí tenemos 3 segmentos. Ahora queríamos identificar y saber por qué es lo que los une, ¿verdad? Bueno, hacia eso vamos. Bueno, ahora vamos a analizar el problema dual. Digamos que ahora quisiéramos ver las variables. ¿Qué pasa con las variables? Ya vimos los individuos. Entonces a alguien se le podría ocurrir lo siguiente: de ahí voy a transponer la matriz así. Literalmente aquí le di vuelta. Estoy haciendo acá, perdón, es que el mouse me está jugando malas pasadas hoy. Aquí tengo X traspuesta y vuelvo a hacer lo mismo y le calculo las componentes. ¿Por qué no? Para ver qué pasa con las variables en otro gráfico. Y entonces aquí tengo la componente 1 y 2, pero de las variables, no de los individuos. Y grafico las variables. Resulta que, bueno, igual me quedo con las 2 primeras componentes nada más. Y entonces a partir de aquí, yo puedo graficar de la misma manera. Vean que, por ejemplo, educación física es 0,9 en el eje X, que sería este, menos 0,9, ¿verdad? Este punto es este. Y en el eje Y es punto 11, entonces más o menos este punto es este. Y ahí lo grafico. Aquí estaría el punto. Y aquí estaría el punto de cada uno. Ahora, bien, entonces ustedes se estarán preguntando por qué hice un círculo. Resulta que se puede probar matemáticamente que si los datos de la tabla de datos están estandarizados, lo cual quiere decir que a cada columna se le resta la media aritmética de la columna y se divide la desviación estándar de la columna, casualmente, o no sé si tan casualmente, pero en este gráfico quedan las correlaciones estadísticas entre las variables, lo cual explica por qué este círculo es de radio 1, porque si ustedes recuerdan de la estadística básica, la correlación varía entre menos 1 y 1, entonces esto nunca se sale de menos 1 y 1. Y entonces acá resulta que en este plano, por razones que vamos a ver más adelante, se pueden ver las correlaciones. Entonces, que todo, en realidad lo que se interpreta es el ángulo. Entonces, que 2 variables queden cerca aquí, no se habla de un clúster, no, es incorrecto, sino se dice que español e historia son fuertemente correlacionadas. Eso es lo que significa es que cuando historia
cuando un estudiante es bueno en historia va a ser bueno en español y viceversa. Acá, perdón, otra vez acá también quedan relativamente cerca matemáticas y español, y este ángulo es relativamente pequeño, perdón, matemáticas y ciencias, lo cual significa también que hay una correlación alta y positiva entre matemáticas y ciencias. Es decir, que los que son buenos en matemáticas son buenos en ciencias y viceversa. Cuando el ángulo tiende a cero, la correlación es fuerte y positiva. Cuando el ángulo tiende a 90 grados, significa que no hay correlación. Y cuando el ángulo tiende a 180 grados, como en este caso, por ejemplo, entre matemáticas y educación física, que tiende a haber pi radianes o 180 grados, significa que la correlación es fuerte y negativa. Es decir, hay una correlación fuerte y negativa entre educación física y matemáticas. ¿Qué significa eso? Que los buenos en matemáticas no son buenos en educación física y viceversa. También es relativamente fuerte y negativa la correlación entre educación física y ciencias, aunque un poco menor. O sea, buenos en ciencias, malos en educación física y viceversa. Entonces resulta que en este círculo de correlaciones es una proyección igual que la que hicimos con los individuos, nada más que con la matriz X traspuesta, para ver las columnas, las variables. Resulta, repito, que si X está centrada y reducida, donde centrada y reducida quiere decir, también se le llama estandarizada. Esto quiere decir que a cada columna se le resta la media aritmética de la columna y se divide entre la desviación estándar de la columna respectiva. En este gráfico también se pueden ver las correlaciones estadísticas que se interpretan como los ángulos entre esas flechas. Por eso se dibujan flechas. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, esa es una idea muy potente. Yo voy a interpretar en el círculo de correlaciones las correlaciones estadísticas. Por eso se le llama el círculo de correlaciones. Aquí no voy a hablar de clústeres, segmentos, sino de correlaciones estadísticas. Ok, entonces tenemos otro gráfico sumamente interesante que nos da mucha información. Básicamente acá las variables se pueden ver que son vectores en R a la n, se ven como proyecciones, y si los datos están centrados y reducidos, siempre me van a quedar en un círculo de radio 1. Y los ángulos podrán ser interpretados como correlaciones. Ok, entonces tenemos el círculo de correlación. Muy bien. Que si tienen alguna pregunta, por favor, ahí me interrumpen. Bueno, ¿cómo se interpreta el círculo de correlación? Resulta que el círculo de correlaciones se interpreta así. Acá lo que vamos a ver son las variables. Y lo que se interpreta más bien no es la cercanía de los puntos, aunque coincide, sino el ángulo entre las dos variables, por ejemplo, XJ y XJ'. Entonces lo que se ve es el ángulo. Entonces, el ángulo G es cercano a 0, entonces se dice que la correlación, las variables están cercanas, entonces la correlación es fuerte y positiva. Es decir, que cuando una variable crece, la otra crece y viceversa. Si el ángulo G, si el ángulo entre XJ es cercano a 90 grados, entonces se dice que no existe correlación. Es decir, si una variable va para acá y la otra va para acá, y este ángulo que quedó aquí es aproximadamente de pi medios o 90 grados, significa que no hay correlación. Es decir, que no se puede decir nada de una variable respecto a la otra, no hay relación entre ellas. Por el contrario, si son opuestas al origen, es decir, si el ángulo, voy a volverlo aquí para volverlo a pintar, si el ángulo es de 180 grados, por ejemplo que una variable vaya para acá y la otra va para allá, entonces el ángulo son opuestos al origen, o visto de otra manera el ángulo tiende a ser pi. Entonces en ese caso se dice que la correlación es fuerte y negativa, es decir que cuando una variable crece, la otra decrece y viceversa. Por eso entonces decimos, por ejemplo en el ejemplo anterior, que si alguien es bueno en matemáticas, malos en educación física, porque cuando crece la nota en matemáticas, decrece la nota en educación física. Bueno, así es como se interpreta. Entonces mucho cuidado, porque en el plano principal se interpretan segmentos o clústeres.
o conglomerados, y en el círculo de correlaciones se interpretan correlaciones. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, acá se hace la interpretación, pero más fácil verlo aquí, la correlación entre historia y español es fuerte y positiva. O sea, porque el ángulo es pequeño. Entonces, buenos en historia, buenos en español y viceversa. La correlación entre matemáticas y ciencias también es fuerte y positiva, porque el ángulo es relativamente pequeño, aunque no tanto como estas dos. Entonces, quien es bueno en matemáticas es bueno en ciencias y viceversa. La correlación entre matemáticas y educación física es fuerte, pero negativa. O sea, bueno en matemáticas, malo en educación física y viceversa. También la correlación entre ciencias y educación física es fuerte y negativa. Pero la correlación entre español, historia y matemáticas es débil, es decir, no hay mucha correlación entre historia, por ejemplo, y matemáticas, o entre español y matemáticas. Tampoco hay tanta correlación entre historia y educación física. Un poquito negativa también, un poquito negativa, pero no tanto, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata esto de la inercia explicada. Ustedes ven que yo les decía acá está la inercia explicada del círculo, que es la misma del plano, si usamos las dos primeras componentes en ambos casos, que son del 90%. ¿Qué es lo que sucede? Eso se le conoce como la inercia. La inercia resulta que se calcula con esta fórmula, beta 1 más beta 2 dividido entre n, donde beta 1 es el primer valor propio de la matriz de correlación y beta 2 es el segundo valor propio. ¿Qué quiere decir? Eso que es el valor propio, perdón, acá se me movió, más grande. El más grande y el segundo más grande dividido entre el número de variables. Hay algunos software como este que me lo ponen aquí. Por ejemplo, este plano acá tenemos un 81% de inercia. Hay software como ese que ponen la inercia acá, la ponen separadas por ejes. Por ejemplo, en este que es el ejemplo de los estudiantes, tenemos que el primer eje aporta un 57.86, el segundo eje un 32.57, para una inercia explicada o una varianza explicada del 90.43% en ambos gráficos. Y usamos en ambos las primeras dos dimensiones, es decir, las primeras dos componentes. ¿Qué significa eso intuitivamente? Puede decir, usando un poquito de lenguaje, que este gráfico representa de cierta manera en un 90% de los datos originales. Como que se perdió casi un 10% de información. Claro, entre más grandes las tablas de datos, este número tiende a no ser tan bueno. Aquí es muy bueno porque tenemos una tabla pequeñita, muy bien portada, como decimos los matemáticos, y entonces se representa muy bien en dos dimensiones, 5 variables reducidas a 2. Pero a veces no es tan bueno. Bueno, muy bien. Este sería si usamos plano, dimensión 1 versus dimensión 3. Tenemos otro gráfico de variables y otro gráfico de individuos, y acá la inercia explicada es 64%. O sea, este gráfico globalmente es más malo que el anterior. Pero podría ser que, por ejemplo, Luis quedó mejor en esta foto que en la otra. Podría ser, ahorita vamos a estudiar eso, cómo se puede ver ese detalle. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ok, bueno. Vamos entonces a hablar de individuos y variables bien representados en el plano. ¿Cómo saber cuando un individuo está bien representado o cuando no? Igual con una variable. Resulta que, acá está explicado en este gráfico y se puede hacer mucha matemática al respecto, pero básicamente digamos que, por ejemplo, este es el punto original. Digamos que estamos yendo desde 3 a 2 para simplificar las cosas. Y la reducción de la dimensión. Y entonces este punto A se proyecta como A techo. Entonces observen que, de hecho, el caso ideal sería que A y A techo fueran iguales, ¿verdad? Entonces sería la proyección perfecta.
Pero observen que entre mejor sea la proyección, es decir, entre más cerca esté A de A techo, más pequeño es el ángulo alfa. Entonces, entre más pequeño sea el ángulo que hay entre el individuo original y la proyección, mejor. Ok, entre más pequeño sea este ángulo. Entonces recuerden que usando trigonometría, perdón que este mouse me está traicionando y se me está yendo en la pantalla. Perdón, ahí. Que este Magic Mouse me está comiendo de esta otra computadora. Bueno, otra vez, este es el ángulo alfa entre el individuo A y su proyección a techo. Entonces, ¿cómo se calcula ese ángulo? Observen, recuerden que el coseno de alfa es hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces yo puedo calcular el coseno cuadrado para que siempre den positivo. Entonces sería la norma de A al cuadrado entre la norma al cuadrado de A techo entre la norma de A al cuadrado. Entonces, si ustedes recuerdan de trigonometría, este coseno tiende a ser cercano a 1 cuando este ángulo es cercano a 0. ¿Okay? Porque entonces estas dos normas son iguales, entonces el coseno de alfa es cercano a 1. Entonces la conclusión es que cuando este coseno, y mejor todavía este coseno al cuadrado para que me den positivos, cuando es cercano a 1 es porque la representación es muy buena. ¿Okay? Al contrario, observen que acá, ahora sí me voy a mover adrede, observen que estoy acá con B y su proyección es B techo. Sin embargo, entonces este es el ángulo. Entonces observen que acá el coseno cuadrado más bien tiende a ser 0. ¿Okay? El ángulo tiende a ser 90 grados y entonces el coseno tiende a ser 0. ¿Okay? Porque es adyacente entre hipotenusa. ¿Okay? Entonces adyacente entre hipotenusa, este tiende a ser 0. ¿Okay? Entonces el coseno tiende a ser 0. Entonces, en conclusión, un individuo está bien representado si su coseno cuadrado entre el individuo original y su proyección tiende a 1. Si el coseno cuadrado tiende a 0, entonces está mal representado. ¿Por qué? Porque el ángulo es muy malo. Ahora, esos cosenos cuadrados están entre 0 y 1. Entonces se multiplican por 100 y se habla del porcentaje de representatividad, que va a ir entre 0 y 100, multiplicando el coseno por 100, porque varía entre 0 y 1. Ahora, siempre había una discusión muy grande de qué porcentaje es aceptable para un coseno cuadrado. Ahora vamos a ver más adelante que en realidad a veces lo que más importa de un individuo es la dirección para dónde agarre, como dice, y no tanto su magnitud. Por eso esta exigencia no debe ser tan alta. Hay libros que hablaban que si el 50% no estaba, entonces no servía. Yo, por ejemplo, me conformo con el 5%. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque por lo menos me marca la dirección, y van a ver que lo importante en esto es la dirección. ¿Ok? Entonces, el caso que definitivamente sí es muy malo es cuando, por ejemplo, es un individuo completamente perpendicular. Entonces ahí sí es pésimamente mal representado, porque su proyección es que un punto. No sé ni para qué lado está agarrando. Pero bueno, si el individuo viene acá un poquitito así ya por lo menos la proyección me queda por aquí, digamos, y por lo menos me marca una dirección.
por lo menos me dice en qué cuadrante está. Y lo importante aquí, como van a ver ahora, es el cuadrante, es la posición. Ok, muy bien. Entonces, al fin y al cabo, pues para calcular la calidad de la representación, se calculan los cosenos cuadrados, se multiplican por 100 y se ve el porcentaje de representatividad del individuo en el plano. Por dicha, esto lo hace R. Bueno, entonces R nos proporciona esta matriz de cosenos cuadrados. ¿Qué hago yo con estos cosenos cuadrados? Bueno, si yo me voy a quedar con las primeras dos componentes principales, entonces desecho todo esto aquí y me quedo solo con estas dos. Y hago lo siguiente. Por ejemplo acá, entonces sumo la representatividad en la dimensión 1, la representatividad en la dimensión 2, 67 más 0.2, 69, multiplico por 100, y entonces aquí digo que Lucía, que le falta una C, Lucía tiene una representatividad está representada en un 69%. Pedro, un 84 más un 13 da un 98, entonces muy buena la representación. Así sucesivamente, el que está más representado es Lucía, Inés, perdón, con un 65% de representatividad. Pero ya les digo, lo marco aquí solo por ser la menor. Pero yo en la práctica me conformo con un 5% por una razón que les voy a explicar ahorita más adelante. Hay libros más exigentes, hay libros que dicen que 50, el problema es que ustedes piden 50, se quedan sin individuos. Otros dicen 20, otros dicen 10. Yo generalmente me conformo con 5. De hecho, estamos viendo la versión francesa del análisis de componentes principales. En Estados Unidos ellos dejan todos los individuos y no calculan la calidad de representación, lo cual también es un error. Bueno, entonces acá por ejemplo Inés es la que está mal representada. Curiosamente aquí pasó un fenómeno interesante. Los individuos, pónganle atención a esto porque los individuos más representados tienden a estar cerca del origen. O sea, hay un teorema que dice, si un individuo está mal representado, queda cerca del origen. Pero el recíproco matemático no es cierto. Es decir, si está cerca del origen, no necesariamente está mal representado. Vuelvo y repito, si está mal representado, implica que está cerca del origen. Pero si está cerca del origen, no necesariamente está mal representado. Les voy a explicar por qué en este gráfico. Porque resulta que puede ser que el individuo era pequeñito. Digamos que el individuo era así chiquitito aquí. Y su proyección es perfecta, aquí casi igual. No sé si observan. Entonces él quedó muy chiquitito y cercano al origen. Pero no está mal representado. Es porque él era pequeñito. ¿Por qué? Me explico. Por el contrario, este individuo, perdón, voy a hacer otro acá. Por el contrario, puede haber un individuo aquí así muy grande y su proyección aquí quedó sumamente pequeña porque el ángulo aquí es casi perpendicular. Entonces ahora sí, es pequeñito y está mal representado. Entonces vuelvo y repito el teorema. Un individuo mal representado de fijo está cerca del origen. Pero no todo un individuo cercano al origen está mal representado. Bueno, eso para los que hagan un poquito de matemática, así es. Bueno, ok, si tienen alguna pregunta o comentario. Esto es un tema geométrico bien interesante y bien bonito de estudiar y de hacer incluso las matemáticas que hay detrás de todo esto. Claro que hoy no nos daría tiempo, por eso estamos con un enfoque más geométrico. Bueno, si nos vamos a la calidad de la representación de las variables, dice la calidad de representación de una variable sobre el círculo de correlaciones será también la medida del coseno cuadrado del ángulo de la variable y su predicción. Ahora bien, recuérdense que entre las variables el coseno cuadrado es igual a la correlación. Que este es un tema que no hemos estudiado en este curso, pero resulta que se sabe matemáticamente que el coseno cuadrado es igual a la correlación. Entonces, realmente la flecha, el tamaño de la flecha en el círculo de correlaciones nos va a decir la calidad. Y ahí, entonces sí, en el círculo de correlaciones, sí se vale el recíproco. Una variable bien representada tendrá una flecha larga, estará cerca del borde. Entre más cerca del borde, mejor representada. Y entre más pequeñita,
más mal representada. Y aquí sí se vale el recíproco. Si está mal representada, está cerca del origen, y si está cerca del origen, está mal representada. Entonces, para ver la calidad de la representación de las variables, que es igual con los cosenos cuadrados, basta ver el tamaño de la flecha. Porque se puede probar matemáticamente que la correlación entre una variable estadística X y Y es igual al coseno cuadrado de θ, donde θ es el ángulo entre las variables X y Y. Entonces, visto este teorema matemático, realmente en el círculo de correlaciones estamos viendo al mismo tiempo las calidades y las correlaciones. Entonces aquí es más fácil, basta ver una flechita muy pequeña y entonces también podríamos decir que ya está mal representada. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Aquí viene la explicación de la correlación entre las variables, que ya yo las había explicado. Vamos a la tercera parte del asunto, que es sumamente importante. Se llama la sobreposición de gráficos. Esto se debe a un principio de la dualidad algebraica que debido al profesor francés Pierre Carles, quien tuve el honor que fuera el lector de mi tesis de doctorado. Resulta que el espacio de las variables y el espacio de los individuos son duales algebraicos. Eso es un tema muy enredado del álgebra lineal más abstracta. Uno es el dual algebraico del otro. Entonces, estos gráficos, lo que eso en la práctica implica es que estos gráficos se pueden sobreponer. ¿Qué significa eso? De sobreponer. Que uno me ayuda a interpretar el otro. Por ejemplo, obsérvese que en este cuadrante que está Inés, Ana y José, este segmento también está matemáticas y ciencias. ¿Qué significa eso? Eso significa que estos individuos, Inés, Ana y José, son buenos en matemáticas y ciencias. ¿Ok? Pero eso vean que yo les digo que no importa tanto a veces, digamos que Inés no está tan bien representada. Recuerden que era la más mal representada y está cercana al origen. Yo podría tener un individuo aquí. No está muy bien representado, pero no importa. Me lo está tirando el cuadrante de los buenos en matemáticas y ciencias. Entonces me está dando una información relevante. Me está diciendo que ese individuo está en el lado de los que son buenos en matemáticas y ciencias. Entonces este clúster se dice está impactado o está influenciado por matemáticas y ciencias. Entonces este es el segmento de los buenos estudiantes en matemáticas y ciencias. Observen que por el contrario, Luis y Sonia están de este otro lado, del lado de la educación física. Entonces estos son buenos en educación física. Ahora también se vale la conclusión de la correlación a negativa. Es decir, estos son malos en matemáticas y ciencias porque están muy opuestos a las matemáticas y a la ciencia. ¿Ok? También José debe ser el peor en los deportes. Es el que está más largo de la flecha de los deportes. Ana también debe ser bien malita. Inés y Pedro son malos en deportes también. Y si uno va a ver las notas, probablemente lo corrobora, ¿verdad? José debe ser bastante malo en educación física. Vamos a ir a ver a José en la tabla de datos. ¿Dónde la tengo? Está muy atrás. Bueno, pues vamos a ir a ver la tabla de datos. ¿Dónde está José? En educación física tiene un 6. Pero bueno, ahí lo estoy viendo al revés, pero no. José tiene un 6 en educación física. ¿Por qué? Ok, muy bien. Vamos a esperar que llegue el gráfico. Ahí está. Entonces observen que este cuadrante es el de las letras, por decirlo de alguna manera, historia y español. Y acabamos que vemos que en ese cuadrante están Carlos, María y Lucía, que son buenos en español. También se acerca ahí Andrés. Pero observen que Andrés se viene un poquito de este lado. Probablemente Andrés es un poquito mejor en los deportes, pero también es bueno en educación física y historia. Entonces estos de acá son los que son buenos en educación física e historia. No sabemos qué tal son en matemáticas y ciencias porque no están en ese cuadrante. Están en uno que está a 90 grados. Ok, estos tampoco no tenemos cómo son en deportes. Aunque el Andrés tiende un lado hacia el lado de los deportes.
Ok, a esto se le llama la sobreposición de gráficos gracias al principio de la dualidad. Se llama el principio de la dualidad. No sé si les queda claro. Esto es muy importante porque es lo que me permite interpretar los clústeres. Entonces recuerden, y lo van a ver en la tarea, que son 3 pasos. Primer paso, identificar los segmentos o los conglomerados. Segundo paso, interpretar las correlaciones en el círculo de correlaciones. Y tercer paso, interpretar los clústeres con base en las variables. Ok, bueno, muy bien. Entonces, perdón, acá está explicado en palabras todo lo que les acabo de decir. Muy bien, entonces hay segmentos como este que quedó un poquitito acá como acá, ¿verdad? Entonces les dice que este está como ahí, digamos. Entonces les dice que tiene influencia de más de 2 variables. Es decir, en efecto este clúster son los buenos en historia y español, pero pareciera que no son tan malos en educación física. Sí, porque están jalando un poquito más hacia ese lado que hacia el de matemáticas y ciencias. Ok, muy bien. Entonces, antes de ver la clasificación jerárquica sobre las componentes principales, vamos a ir a ver cómo se hace el análisis de componentes principales en él. Ok, permítanme un momento acá. Ir a traer un cable acá que la computadora me está diciendo que me cambiaron aquí, que se le va a acabar la batería. Entonces permítanme unos segunditos para ir a traerme un cable. Ya regreso. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es que acá se me estaba quedando la portátil de la que estoy transmitiendo sin batería. Bueno, muy bien. Entonces les decía que vamos a ir a ver a R cómo se hace el análisis de componentes principales. Ok, entonces si estamos en R, ahí estamos viendo R, y este documento autorreproducible. Entonces ya ustedes en alguna tarea de hecho habían hecho análisis en componentes principales. Hay dos formas de hacer análisis en componentes principales. Una es como la función printcom, que viene del principal component, que es del paquete stat, que es ya de la base de R. Este hace la versión del análisis de componentes principales como se hace en Estados Unidos. Acá, entonces, se aplica printcom a la tabla de datos que acabo de leer acá, el ejemplo de estudiantes. Luego viene el modelo. Si yo le pido el modelo, me dice la rotación, que es básicamente las componentes principales. Me tira las componentes, ahí están, las 5 componentes. Luego con este comando bplot le paso el modelo y me hace este gráfico que básicamente me hace al mismo tiempo el plano principal y el círculo de correlación. Ahí estamos viendo de este lado el segmento de Luis y Sonia, que está influenciado por la educación física, el segmento de Pedro Ana y José, que está influenciado por las ciencias y las matemáticas, y el segmento de Andrés, María y Carlos, que más bien jala al lado de las letras. ¿Okay?
esta es la versión norteamericana, se hace entonces con un biplot. ¿Okay? Y con la función PRCOM. Este norteamericano tiene un defecto, solo funciona si hay más filas que columnas, es decir, más individuos que variables, que es lo usual, pero a veces hay más variables que individuos. Okay, aquí hay otro ejemplo que les voy a explicar más adelante, el ejemplo del servicio del cliente que ya habíamos visto en clustering. Más adelante aquí se hace los nuevos componentes principales, aquí se hace el biplot, más adelante se los explico con más detalle. Vamos a usar, y a mí me gusta mucho más este paquete Factor Minus, que es un paquete francés de la Universidad de Rennes. Entonces, este paquete sí hace el análisis en componentes principales y separa el círculo de correlaciones del plano principal. Entonces se hace con el comando PCA, le paso los datos, tiene mucho más opciones, Scale Unit True, eso quiere decir que centra y reduzca los datos. Por defecto casi todo ACP lo hace, pero aquí yo podría decirle que no. Aquí le digo cuántos componentes principales calcule, en este caso le estoy diciendo que haga 5. Gráfico en false es para que no grafique de una vez, sino grafica de una vez. Porque yo estoy diciéndole mejor que yo lo hago después a pie con un plot. Estoy diciendo acá plot, red, cuáles ejes voy a graficar, 1 y 2, quiere decir que estoy graficando la componente 1 y la componente 2. Choice igual int, quiere decir que voy a hacer el plano principal. Si aquí le pongo par, entonces me hace el círculo de correlaciones. Y el color, que lo voy a hacer en red. Y mi plot en true, para que me caiga en un gráfico aparte. Y ahí está el plano principal. ¿Ok? Si yo le pongo aquí choice igual bar, entonces, y le estoy diciendo que color blue y new plot, para que me caiga en otro gráfico igual en true, ahí está el círculo de correlación. Ok, muy bien. Y además, este red, donde se hizo el ACP, con la función PCA, me da una gran cantidad de información. Por ejemplo, red eigen, ahí me quedan los valores propios de la matriz de correlaciones. No voy a entrar en mucho detalle de por qué se calcula, pero son parte del algoritmo y me da la inercia explicada del gráfico, como se ve aquí. Luego me da las coordenadas, que son las componentes principales, me da las correlaciones, y aquí esto es muy importante, me da los cosenos cuadrados también, para medir la calidad de la representación de cada individuo. Me da otro dato que se llama las contribuciones, que es cuánto contribuye cada individuo a la formación de los ejes. No vamos a estudiar eso porque no hay tiempo, pero es otro dato. Acá están las coordenadas, $res$int. Este $res$bar son las coordenadas de las variables. Y este $res$int me da las coordenadas, pero de los individuos. Y entonces acá me da también los cosenos cuadrados de los individuos. Estos que vi aquí arriba eran los cosenos cuadrados de las variables. Luego las contribuciones de los individuos. Y luego las distancias, y mal no recuerdo, del individuo al origen. Ok, muy bien. Entonces hay mucha información que da. Muy bien. ¿Cómo eliminar los individuos mal representados? Vamos aquí a usar un ejemplo que creo que ya habíamos usado en clustering, sí, que es de las importaciones de México a Centroamérica o viceversa. No recuerdo ya exactamente. Bueno, entonces leo la tabla de importaciones, ejecuto el análisis de componentes principales, y acá, vean, en cost, $int, voy a poner que me ponga el res, $in, $cos cuadrado, ahí están los cosenos cuadrados de los individuos. La columna 1 más la columna 2 de eso y multiplico por 100. Esto lo que me permite sacar los cosenos cuadrados de los individuos en las dos primeras componentes. Recuerden acá que los individuos eran los años, 79, 80, etc. Entonces aquí me doy cuenta que todos los individuos están bien representados, excepto el 87, que sí es menor al 5%, y digamos que el 88 no está tampoco muy bien representado, menor al 10%.
No, este está muy, muy mal representado, ni siquiera llega al 1%. Este no llega al 5%. Entonces estos dos están muy mal representados. Entonces yo quiero quitarlos del gráfico. ¿Cómo se hace? Vean que acá los quitó. Estos eran 87 y 88 y en efecto están muy cerca del origen. Entonces los quité. ¿Cómo se quitan? Cuando hago el plot, hago todas las opciones de antes, pero acá le pongo un select. Este select igual, entre comillas, coseno 2, que quiere decir coseno cuadrado igual a 0.1, me dice que me grafique solo aquellos individuos cuyo coseno cuadrado sea mayor al 10%. Es decir, entonces me está eliminando estos dos, 87 y 88, y entonces no los pone en el gráfico, para no sacar conclusiones incorrectas con individuos que están muy, muy mal representados. ¿Ok? Y entonces se me quedan todos los otros daños. Hay claramente ahí aparentemente 3 segmentos, ¿verdad? Este y este otro segmento, y 2 individuos que había que quitar. Ok, muy bien. Muy bien, voy a hacer el círculo de correlación. También puedo hacer los cosenos cuadrados igual, nada más que con red. Var, aquí es var y no int. Me da el coseno cuadrado de las variables de las 2 primeras componentes. Y aquí observamos que todas las variables están muy bien representadas, ¿verdad? La peor representada es esto, 67%. No habría que quitar ninguno. Pero solo para ilustrar cómo se quitan, digamos que nos ponemos muy estrictos y vamos a quitar esta. Esto es igual. En el gráfico del plot, escojo variables y aquí le digo que me seleccione aquellas cuyo coseno cuadrado grafique solo aquellas cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual al 70%. Y entonces observen que esta variable, digamos que la puso más tenue, esta, y no le puso el nombre. Okay. Entonces, por ejemplo, repito que en este caso no habría que eliminar ninguna variable, realmente todas están muy bien, pero solo lo hago para efectos de ilustrar cómo se quitan. Ok, aquí viene otro ejemplo de individuos y mal representados. El ejemplo de servicio al cliente. O es otro ejemplo nada más. Que quité aquí algunos y quité aquí la variable, 2 variables quité. Quité aquellas cuya representatividad era menor al 10%. Más adelante voy a explicar un poquito este ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver sobre el clustering jerárquico, pero esta vez lo vamos a hacer sobre las componentes principales. Recuerden que la clase pasada ya vimos clustering jerárquico. Pero ¿qué pasa si yo, y ahí estoy usando el análisis de componentes principales legítimamente como un método de reducción de la dimensión? Digamos que esta es la tabla original. Ahora, acá el clustering jerárquico está muy pesado porque esta tabla es muy grande. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un ACP y me quedo solo con las 2 primeras columnas? Nada más. Acá. En lugar de un montón de columnas. Entonces yo aplico el clustering sobre esta matriz. ¿Okay? Que es mucho más pequeña que esta y entonces el método va a correr mucho más rápido. ¿Okay? Esto se le llama el clustering sobre el análisis sobre las componentes principales. Y ahí las componentes principales se están usando en efecto solo para reducir la dimensión, para reducir el tiempo de cálculo. Bueno, acá hago un repaso de cómo se hace clustering jerárquico, que ya ustedes lo saben. Ok, bueno, entonces vuelvo al PowerPoint. Ok, entonces la idea es muy sencilla, como les explicaba. Yo primero hago un ACP, luego me quedo, por ejemplo, con las 2 primeras, o podrían ser las 3 primeras componentes principales, nada más. Desecho todo esto y sobre estas aplico un clustering jerárquico, es decir, lo aplico solo sobre las componentes y de acá obtengo la clasificación. Evidentemente es mejor si yo hago el clustering sobre esta tabla, ¿verdad? Porque acá tengo una calidad un poquito más mala, pero
es mejor desde el punto de vista de la calidad del gráfico, pero este puede ser mejor desde el punto de vista del tiempo de ejecución, que acá puede ser muy alto o imposible. Entonces, primero hago una reducción de la dimensión y luego aplico clustering. ¿Ok? Y obtengo un gráfico como el que estamos viendo ahí en pantalla. Y sobre las componentes puedo identificar con mucha facilidad los segmentos. ¿Cómo se hace esto? Pues con el paquete Factor Miner, que ya les expliqué, que es un paquete muy bueno, que ya hemos usado en la Universidad de Rennes de Francia. Bueno, entonces vamos a hacer aquí clustering jerárquico. Es muy fácil, observen que entonces acá cargo el paquete Factor Miner, la biblioteca Factor Miner, leo el archivo, por ejemplo, de importaciones de México, hago el ACP, aquí me queda red, el resultado del ACP, y luego uso esta función que también es de Factor Miner, que quiere decir HCPC, que quiere decir Hierarchical Clustering over Principal Components, HCPC. Entonces esto hace un análisis de componentes principales sobre las componentes. Aquí hay algunos valores, esto min, max y igual 3. Lo que les estoy diciendo es que use 3 componentes principales. Yo le puedo poner allí 1, 3, entonces uso entre 1 y 3, o 1, 4. Aquí lo estoy obligando a usar 3. Gráfico en false para que no me grafique. Y entonces ahí me hace Esta instrucción no tiene nada que hacer aquí, es una repetición de esta misma. No sé por qué quedó 2 veces. Es exactamente lo mismo. Y luego ploteo con plot.hsp, le paso el resultado de esa clasificación. Aquí escojo variables y me hace un gráfico que lo que dice es, este grafiquito lo que me dice es que valdría la pena hacer eso sobre las componentes 1 y 2 o sobre las 2 y 3. Que a partir de ahí ya no valdría la pena. Luego si ploteo y escojo choice igual map, entonces vean qué bonito este gráfico, me hace un gráfico con donde él me identifica los clusters. Acá están los clusters, acá están los clusters y acá están los clusters. Observen que por error aquí tengo los individuos mal representados. Yo los puedo quitar aquí exactamente como hice antes. Le puedo poner acá en el plot, que no me grafique aquellos con un porcentaje exactamente igual, menor a 10, para que no me ponga estos 2 años aquí. También se pueden quitar. O lo puedo hacer así. Plot HCP, choice CD map y el ángulo de rotación, que también incluso hay un paquete que lo permite hacer en tiempo de ejecución. Entonces observen que acá me quedó bien. Acá lo único es que debía haber quitado estos individuos, que sí se pueden quitar. Muy bien. Okay. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ir a hacer para terminar un ejemplo un poquito más grande. Que es este que hemos venido estudiando el servicio al cliente. Recuerden que este ejemplo es una encuesta que se le pasó a un conjunto de individuos en donde en donde se medían varias variables, la edad, la antigüedad, la evaluación del espacio de parqueos entre 0 y 10, la velocidad de caja, la distribución de productos, todas entre 0 y 10, atención a empleados, calidad de instalaciones, ubicación, limpieza, variedad de productos, y la variable más importante es esta calidad del servicio, que el dueño del supermercado anda viendo que también evalúan la calidad del servicio. La edad varía entre 0 y 100, por decirlo de alguna manera, y todas las demás entre 0 y 10. Por lo cual, si ustedes ven el archivo, dice una corrección que es la edad divina entre 10, porque si no me hace un efecto escala ahí un poco jodido en los gráficos, en las interpretaciones. Aunque acá pues no afectaría tanto porque yo estoy centrando y reduciendo la tabla, daría igual. Lo que pasa es que yo si quiero hacer histogramas o gráficos de tipo araña, gráficos de tipo radar, ¿dónde conviene más escalar la edad?
Bueno, si hago un análisis de componentes principales, este es el gráfico que me queda. De una vez brota aquí como una tipicidad, ¿verdad? Damaris pareciera ser extraña, ¿verdad? Respecto a todo el grupo. Pareciera que hay como un clúster aquí y otro clúster acá, ¿verdad? ¿Ok? Luego si hago el círculo de correlaciones, acá se ve mucha información. Por ejemplo, que el espacio de parqueo y la calidad de instalaciones correlacionan positiva y fuertemente. Es decir, que quien evalúa bien el espacio de parqueo, evalúa bien la calidad de las instalaciones. Estas dos también correlacionan antigüedad y edad, muy lógico, porque entre mayor edad, mayores años tiene de ir al supermercado. Por ejemplo, la variedad de productos que relaciona positivamente con prestigio de la empresa. Ven que velocidad de cajas correlaciona negativamente con edad. Quiere decir que a las de mayor edad, evalúan más mal la velocidad de las cajas. O sea que pareciera que están más ansiosos, más estresados, porque a mayor edad le estresa más que el cajero dure mucho. La ubicación es una variable extraña, casi no correlaciona con ninguna, etcétera. Y ahí podemos seguir analizando muchas variables. La calidad del servicio, ven que quedó pequeñita aquí. Eso es una mala noticia porque desgraciadamente era la variable más importante y no está quedando muy bien representada, ¿verdad? Porque está pequeñita acá. Pero bueno, sin embargo, es válida, yo la dejaré. Y aquí yo decidí que usar 3 segmentos, en realidad 4. Uno que sería Damaris, que es como atípico, hay que analizarla por separado, y dejamos 3 clústeres. Este clúster verde, uno rojo y uno azul. Eso lo hice con clúster jerárquico sobre las componentes, pidiéndole 3 componentes, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Ahora, ¿cómo se interpretan estos clústeres? Bueno, aquí se ve que por qué Damaris es como atípica. Y es porque ella tiende a evaluar todo muy bajo. Y es la de mayor edad. Y eso es lo que hace que Damaris se salga aquí del canasto, como dice. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Entonces yo voy a sobreponer, quito a Damaris, sobrepongo el plano y el círculo, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, para explicar la conformación de esos 3 clústeres, verde, rojo y azul. El clúster rojo, como ustedes pueden ver, es aquel de la gente de mayor edad, de mayor antigüedad, ¿ok? Que evalúa bien el espacio del parqueo y la calidad de las instalaciones. Pero que no correlaciona bien con la ubicación, o sea, este grupo rojo no evalúa bien la ubicación. Pero sí son los de mayor edad, les gusta que haya espacio de parqueo y les gusta la calidad de las instalaciones. Eso es lo que conforma el clúster rojo. El clúster azul es aquel que le gusta la variedad de productos, el prestigio de la empresa, la calidad de servicio, la distribución de productos, la velocidad de cajas. Ese sería el clúster azul. El clúster verde, podríamos decirlo así, es el clúster más preocupante de todos, porque observen que queda como contrario, por eso pongo este menos a todas las variables. Este clúster es aquel que tiende a evaluar absolutamente todo mal y que está como del lado, por lo menos Chile, Diana, Giselle, del lado de la ubicación. O sea que son gente que va a ese supermercado sobre todo porque le queda bien la ubicación. Entonces sería el clúster preocupante. ¿Okay? El clúster azul, entonces sí, como les decía, evalúa bien ahí. Yo podría hacer un análisis en 2 clústeres también, que sería bastante conveniente. Yo podría dejar el clúster verde y todos los demás en otro segmento. Entonces ahí la interpretación es clara. También, si lo dejo en 2 segmentos. El clúster verde son aquellos que están inconformes con el supermercado y van básicamente porque la ubicación les conviene. Tal vez estos un poquito no tanto, pero por lo menos estos de abajo solo van porque la ubicación les conviene. Y este clúster, que en este caso son los rojos y azules, pues son los que tienden a evaluar bien todas las variables. Entonces el clúster preocupante para el dueño son estos 10. Estos son los que tienen mayor probabilidad
de irse de clientes. Ok, muy bien, entonces vean que lo puedo interpretar en 2, 3 clústeres, depende pues del objetivo del estudio. Bueno, muy bien, un par de libros donde estudiar esto más. Aquí está la Biblia del ACP de Jolife. Este es un libro entero de Springer, que es como para un curso semestral, donde se estudia con todo detalle el análisis de componentes principales. Ahí se hace todo el detalle teórico, etc. Si a alguno le interesa, con mucho gusto le puedo enviar un capítulo que yo escribí hace un tiempo de un libro sobre el análisis de componentes principales, en donde yo hago los teoremas y el algoritmo. Por aquello que les interese a algunos ver en detalle cómo es el algoritmo del método y que les interese ver un poquito los teoremas, el álgebra lineal que hay detrás de todo esto, con mucho gusto les puedo mandar esa presentación si les interesa. Ahí me la piden en el foro y yo se las envío. Sí, les agradezco si ahí me estoy diciendo Edgar que le interesa, ahí si me escriben en el foro y ahí de una vez lo subo y ahí lo pueden bajar todos los que lo quieran. Y este otro libro, Exploratorio Montevideo Analysis by Examples Using R, este es un libro de François Hudson, Sebastián Lee y el famoso Jérôme Payet, que son de la Universidad de Rennes. Estos son los creadores del paquete Factor Minor. Entonces ahí viene explicado muy bien todo lo que puede hacer uno con Factor Minor en métodos de reducción de la dimensión. Este es un paquete básicamente dedicado a métodos de la reducción de la dimensión. Este es un libro muy bueno. Muy bueno. Bueno, entonces, para terminar el tema acá, les voy a explicar cómo se hace clustering sobre las componentes principales en este otro ejemplo. Acá, cargo el paquete Factor Minor, cargo el ejemplo de clientes, ejecuto el ACP, ejecuto la clasificación jerárquica. Ven que aquí le dije mínimo y máximo 4, para obligarlo a que use 4 componentes. ¿Qué efecto tiene eso? La tabla de datos esta, recuerden que tenía, vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Yo estoy reduciendo el cálculo de la clasificación jerárquica a una matriz con 4 columnas, en lugar de una matriz con 12 columnas. ¿Ok? Aquí ploteo primero este gráfico de bases, que es el que me dice cuáles gráficos valdría la pena hacer. Él dice que valdría la pena hacer el gráfico componentes 1 y 2, componentes 2 y 3, y componentes 3 y 4, o cualquier combinación de ellas. Por ejemplo, esto dice que valdría la pena hacer 1, 3, o 1, 4, o 2, 4. Luego ploteo el gráfico, los clústeres acá, y ahí ven que ahí me quedaron los 3 clústeres que yo utilicé. Los 4, Damaris que me las sacó, este clúster y estos 2 que fueron los que usé en el primer gráfico, porque yo lo obligué aquí a usar 4 clústeres. Podría obligarlo a usar 3, de manera que me saque Damaris y me deje solo los 2 segmentos que analicé al puro final. Acá tengo una representación de 29 más 16, es una representación, ven que ese gráfico es 30, 46, 47, 48% aproximado. No es tan bueno como el de los estudiantes, pero sí es un gráfico bastante bueno para hacer análisis. ¿Ok? Y aquí lo hago en 3D y un ángulo de 60. Pueden usarlo para ver un gráfico básicamente porque es muy bonito. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Esos serían los temas del día de hoy. Se podría hacer un curso entero de un semestre para estudiar el análisis de componentes principales, haciendo toda la teoría, toda la matemática, todos los algoritmos y otras variantes que hay de análisis en componentes principales. Hay mucho que se puede hacer ahí, rotaciones Varimax, optimización en el cálculo de los ejes, etcétera. Pero ahí se llevan una idea de este método que por lo menos a mí no me deja de fascinar todavía cada vez que lo veo. Digamos cómo se logra esta reducción de la dimensión. Ok, bueno, muy bien. Entonces, nada más para terminar, les voy a mostrar acá la tarea. Ok,
Ok, son unos ejercicios, ya son más cortitas las tareas. Son 6 ejercicios. Y entonces son de hacer unos análisis de componentes principales para algunos datos muy bonitos ahí y hacer las interpretaciones. Básicamente, eso sí les digo que tienen que seguir bien ver los clústeres, eliminar los individuos mal representados, identificar segmentos y analizar correlaciones y explicar la sobreposición de los grados. Bueno, entonces son 3 ejercicios, ¿ves? Ya no es una tarea, no está tan larga. 3 ejercicios bien interesantes. Ok, bueno, entonces ahí les dejo la tarea. Ok, muy bien. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, muy bien. Entonces no me queda más que despedirme y nos vemos de hoy en 8 días como siempre y cualquier duda ahí estamos a la orden en el foro. Y la tarea número 5 ya está en proceso de revisión. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias Alexander, con muchísimo gusto, que nos está dando las gracias por ahí. Muy buenas noches a todos. Gracias Edgar, buenas noches. Entonces, un cordial saludo. Nos vemos en 8 días. Muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.